Buenos días a todos y a todas. Vamos con la parte número 4, región cabeza, y hoy vamos a hablar de huesos de la cara. Ya hemos dicho que en lo que corresponde a la cabeza ósea encontramos los 8 huesos del cráneo, pero asociados a ellos tenemos los huesos del macizo facial. En este caso son 14 huesos conectados que se unen a los 8 del cráneo para formar la cabeza ósea. Aquí vamos a nombrar algunos de ellos, en los que vamos a encontrar huesos pares y luego algunos huesos impares como la mandíbula o maxilar inferior y el vómer. Vamos a ver la tabla donde los encontramos. Bueno, maxilares superiores, uno a cada lado, huesos palatinos, uno a cada lado. Lo mismo con los propiamente nasales, los cornetes inferiores. Recordemos que medio y superior eran parte del hueso etmoides, los cigomáticos o malares, que algo ya estuvimos describiéndolos, los lagrimales o también llamados unguis en algunos libros, y luego sí los impares que son el vómer y la mandíbula. En lo que respecta a estructura y función, decimos que conforman el armazón de la cara y proveen el soporte para los orificios, tanto del tubo digestivo como del tubo respiratorio. Y además, en conjunto con los huesos del cráneo, son los que proveen la protección a todo el contenido, es decir, a los órganos de la visión, gusto, audición, olfato y equilibrio. Gran importancia. Vamos a describir algunos de ellos. En esta laminita vamos a encontrar, fíjense, los huesos nasales propiamente dichos. Tenemos los lagrimales en la pared interna de la, o medial de la órbita, también llamamos unguis. Aquí vamos a encontrar este hueso que se llama cigomático o malar, los maxilares o maxilar superior, para no confundirnos con el maxilar inferior o mandíbula. Y aquí vamos a encontrar por dentro el vómer, ¿sí? En la región media del macizo facial. Cornetes inferiores, ya habíamos dicho que cornetes medios y superiores formaban parte del hueso etmoides y cornete inferior era considerado hueso del macizo facial. Aquí tenemos una lámina diferente, podemos ver aquí al hueso nasal, solo vemos un lado del macizo, tenemos lagrimal o unguis, ¿sí? Mandíbula y maxilar superior o maxilar. No nos olvidemos por detrás, aunque no se vea muy bien, huesos palatinos. Ya vamos a ver que están sumamente tapados, ¿sí? Y veremos dónde están colocados. Están básicamente articulados con el efenoides, que ahí vemos en azul las alas mayores, y con los maxilares por delante, o maxilar superior. Vamos a empezar uno a uno a describirlos. Son bastante extenso, pero solo nos vamos a quedar con algunos detalles anatómicos de cada uno de ellos, los más importantes. El primero a nombrar es el maxilar superior o los maxilares superiores, uno a cada lado del macizo facial. Fíjense que forman el eje mandibular superior, que junto con la mandíbula formarán la posibilidad de masticar, hablar y todo lo que se realice desde la articulación temporomandibular. Bueno, desde una vista externa tiene una forma cuadrilátera. Fíjense que en el borde inferior vamos a encontrar unos espacios específicos para la inserción de los dientes. Son las eminencias o raíces dentales. En el borde superior de este hueso te encontramos el reborde orbitario, que va a formar parte del piso de la órbita. En el borde anterior medio tenemos lo que se llama la escotadura nasal, ¿sí? Y luego vamos a tener una apófisis, particularmente, es esta aquí del costado, que es la que articula con el hueso cigomático amalar, la apófisis piramidal. También tenemos que nombrar que hay pequeños forámenes que se llaman infraorbitarios. Recordemos que por encima de la órbita estaban los forámenes supraorbitarios, por debajo en el hueso maxilar están los infraorbitarios. También para el paso de nervios hacia el exterior de la cabeza ósea. Aquí vemos
Algunos detalles, solo nos vamos a quedar con esto, en esta lámina. El seno maxilar, que es un espacio lleno de aire, que forma parte de los senos paranasales, cumpliendo funciones dentro de lo que es el ingreso de aire al cuerpo humano. Las apófisis alveolares, donde se van a insertar los dientes en la zona inferior del hueso, y la apófisis palatina, que es ese lugar donde se van a insertar por detrás un conjunto de huesos, un par de huesos llamados palatinos, y que van a formar, junto con el maxilar, el techo del paladar duro. Entonces, apófisis alveolar sostiene las raíces de los dientes superiores. La apófisis palatina forma parte, como decíamos, del paladar duro, separando cavidad nasal de la cavidad oral o bucal. Luego tenemos, como dijimos, el foramen infraorbitario, ¿sí? Por debajo de la órbita, permite el paso del nervio y vasos infraorbitarios. Y encontramos una sutura, ¿sí? ¿Se acuerdan que una sutura era una articulación de muy poco movimiento o sin movimiento que se llama intermaxilar y que es la que está uniendo los dos maxilares en la línea media del paladar duro, como decíamos anteriormente? Vamos entonces directamente con estos huesos chiquitos ocultos que son los huesos palatinos. Están detrás del maxilar superior, como decíamos anteriormente, y tienen una forma de L, es decir, tienen una porción vertical y una porción horizontal. Y están tapados, o sea, no los podríamos ver como estamos viendo en la imagen, porque están tapados por el maxilar justamente por delante y por el efenoides por encima. Pero si los vemos desde esta vista, una vista interna de la cavidad oral, ¿sí? Inferior. Entonces, vemos aquí por delante los dientes superiores, luego vemos los maxilares y la sutura intermaxilar, y ahí marcados con el circulito naranja los huesos palatinos. Fíjense a la derecha que se observa la estructura de L, donde hay una porción vertical y una porción horizontal. Forman el paladar óseo, están en su borde superior articulados con el efenoides y en su borde anterior, como se ve aquí, articulados con el hueso maxilar superior o los huesos maxilares superiores. Hueso característico es el cornete inferior, ¿sí? Cornete inferior que se va a articular, que va a estar en trabajo conjunto dentro de la cavidad nasal con los cornetes medio y superior de el etmoides, realizando todos los procesos necesarios para que el aire que ingrese al cuerpo esté en las condiciones especiales. Aquí vamos a encontrar entre los cornetes los espacios llamados meatos, ¿sí? Que son características que se observarán luego cuando veamos sistema respiratorio. Hueso móvil, ¿sí? O hueso de una región móvil es el maxilar inferior, o mejor, para no confundirnos con maxilar superior, la mandíbula, ¿sí? Está en la parte inferior de la cara, ¿sí? Es la unión de dos huesos, se llama sínfisis mentoniana, ¿sí? No es un detalle que generalmente se pregunte, pero es un tipo de articulación que se da en la zona de lo que llamamos el mentón. Tiene una porción horizontal y una porción vertical. En este lugar donde se une horizontal y vertical es donde se inserta un músculo muy potente en cuanto a masticación y que se llama gonion. Se inserta el músculo macetero. En la porción horizontal, ¿sí? Encontramos el foramen mentoniano, ¿sí? En la región del mentón, un pequeño agujero, donde se van a insertar algunos músculos faciales característicos que se llaman de la mímica. Lo veremos luego en musculatura de esta región. Más detalles del maxilar inferior. Vamos a ver, dijimos que en la porción vertical se articula con el hueso temporal para formar la articulación de temporal mandibular, temporomandibular, que va a ser clave a la hora de hablar y alimentarse. Y para la articulación con el temporal vamos a encontrar dos detalles importantes, que son el cóndilo mandibular, fíjense que se articula con la fosa mandibular del hueso temporal,
y la apófisis coronoides, ¿sí? Que está cercana al cóndilo mandibular y que permite la inserción de ese músculo que anteriormente veíamos que iba de la línea temporal del parietal a la mandíbula. ¿A qué lugar de la mandíbula? La apófisis coronoides. Es el músculo temporal junto con el macetero, un músculo importante en la masticación. Bueno, y el foramen mentoniano, que lo nombramos al pasar, permite el paso de nervio y vasos mentonianos. Suministran piel y músculos del mentón y el labio inferior. Suministran, bueno, actividad eléctrica y irrigación sanguínea. Muy bien, pasamos entonces al hueso malar o cigomático. El hueso malar o cigomático lo hemos estado nombrando, ¿sí? Forma parte del paladar, perdón, del pómulo. Es un hueso con forma de cuadrilátero, se puede observar muy bien desde la vista anterior como de la vista lateral a la derecha. Y va articular, fíjense, con el hueso maxilar. Recuerden que acá estaba la apófisis piramidal. Maxilar articula con malar o cigomático. También va a articular con el hueso temporal en la apófisis cigomática, ¿sí? Y va a articular con el frontal, ¿sí? Que también tiene una apófisis cigomática para articular con el hueso malar. Acá vemos una vista, ¿sí? Del hueso de manera aislada, o sea, quitada del macizo. Nos queda observar este hueso, que es un hueso único, impar, ¿sí? Es una lámina delgada, es el pómer, ¿sí? Que se encuentra en la línea media de la cara, ¿sí? Y está posterior del tabique nasal. Y por último, vamos a observar que ya los hemos nombrado, formando en la zona anterior y media del macizo facial los huesos propiamente nasales, uno a cada lado de la línea media. Y por último, ahí en la parte interna medial de la órbita, ¿sí? En la pared interna medial de la órbita, los huesos lagrimales o también llamado unguis. Por supuesto, uno en cada órbita. Hasta aquí hemos llegado con huesos de la cara. Espero que esto sea de gran utilidad.